Los resultados que hemos estado obteniendo es en los últimos 2 años, han ido acumulando y están demostrando que las células madre del adulto tienen capacidad de mantener vivas a las neuronas que se mueren en la ataxia de Friedreich. Y estamos relativamente cerca de poder intentar hacer una propuesta de ensayo clínico en un tiempo razonable. Pero lo importante es ver cómo los experimentos que estamos desarrollando nos van a demostrar que esa posibilidad existe. Y eso es muy importante porque el tiempo es algo que en las enfermedades neurodegenerativas es vital. Todos nos falta tiempo porque son progresivas la mayor parte de ellas y los años nos parecen siglos, los meses nos parecen años, los días meses y las horas días. Porque estamos viviendo ese deterioro más o menos rápido dependiendo de la persona. Entonces, la única forma de que la esperanza se mantenga en los plazos de tiempo que las cosas necesitan es estar al tanto de lo que está ocurriendo y ver cómo las cosas evolucionan y cómo las investigaciones van progresando. Porque nosotros somos sensibles a esa falta de tiempo, pero por lo menos también somos sensibles de decir, mirar para atrás y decir, pero es que hace un mes no teníamos ni idea de esto y ahora lo conocemos mejor. Por lo menos ese seguimiento de los resultados de investigación ayuda a poder digerir o poder aceptar mejor la premura de tiempo de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces esto ya es un poco una apuesta de la línea que estamos investigando y de la demostración de que la terapia celular puede funcionar. Si pudiese quitar esta luz de aquí, ¿se puede apagar esta luz? Esto es genial, gracias. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas, y que entre ellas la ataxia, lo que ocurre es que las neuronas desaparecen, mueren, y eso es lo que se llama la neurodegeneración. O mueren de forma rápida o dejan de funcionar durante un tiempo, que es lo mismo prácticamente que mueran, y eso ocurre de forma progresiva, por eso los pacientes van sufriendo el aumento de la sintomatología con el tiempo. Y algo que ocurre en muchas enfermedades neurodegenerativas es que hay un fallo en la maquinaria de la célula que evita, que hace que esa célula sea más sensible, menos resistente a cosas que son tóxicas para la célula. Nosotros estamos todos los días expuestos a cosas tóxicas, comemos cosas tóxicas, bebemos tóxicos, pero nuestro cuerpo, nuestras células son capaces de eliminarlas. Pues si tuviésemos menos capacidad de eliminarlas, si tuviésemos menos capacidad de poder adaptarnos a eso y sobreviviendo, pues tendríamos problemas. Y eso es lo que le pasa a las células. Y un mecanismo que les está ocurriendo sobre todo a las neuronas que tienen un alto grado de función es que lo que se llama el estrés oxidativo. Se están produciendo siempre unas moléculas que lo que hacen es que están generando toxicidad para la célula. Y es muy importante que haya otros mecanismos que compensan estas células, de tal forma que el estado normal de una neurona es en que hay su función normal, produce muchos factores libres, sobre todo factores radicales de óxido, y unos mecanismos que los compensan y estamos en equilibrio. Cuando hay una alteración genética o una alteración de cualquier otro tipo, en el caso de la ataxia de Friedreich, una alteración genética, tenemos menos mecanismos compensadores, aumentan los mecanismos tóxicos y la neurona va a dejar de funcionar. Eso es lo más importante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en esa enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ya sabemos que eso es lo que subyace. ¿Cómo podremos equilibrar esto? Si lo pudiésemos equilibrar, estaríamos compensando eso y estaríamos haciendo bien a la enfermedad. Esta acumulación de radicales libres del oxígeno está subyaciendo a muchísimas enfermedades de todos los órganos del cuerpo y sobre todo a enfermedades del sistema nervioso central, y entre ellas a la ataxia de Friedreich y a otros tipos de ataxia. Es decir, pero este mecanismo de descompensación y acumulación de tóxicos subyace a muchas otras enfermedades, por lo tanto no es un mecanismo que sea único de esta enfermedad. Entonces la pregunta que nos hicimos es que ¿pueden las células madre servir de protección a unas neuronas que por una causa genética, en el caso de la ataxia de Friedreich, tienen ese mecanismo descompensado? Y si lo hacen, ¿cómo lo hacen? Tenemos que comprender cómo lo hacen. Pues bien,
Lo primero que tenemos que conseguir es un modelo de enfermedad, porque si yo quiero probar si algo es bueno o malo para algo, tengo que tener un modelo donde probarlo. Entonces, lo primero que tuvimos que generar es un modelo de enfermedad de ataxia de Friedreich, pero claro, es una enfermedad genética, sabemos que eso produce la mutación en un gen, que es el gen de la frataxina, y necesitábamos un modelo ideal, por supuesto, sería lo más parecido a una célula humana con ataxia de Friedreich, es decir, una célula humana con ataxia de Friedreich. ¿Y cómo conseguimos una célula humana con ataxia de Friedreich que nos sirva como modelo? Pues eso vendrá después, supongo. No, viene después cómo la sacamos. Pero al final tenemos el modelo de célula de ataxia de Friedreich. Se lo anticipo, de los dientes de leche de una niña con ataxia de Friedreich. Los dientes, el ligamento que hay alrededor de los dientes, cuando nos sacan una muela, hay un ligamento alrededor de las raíces que se llama el ligamento periodontal. Ese ligamento tiene células madre embrionarias de la cresta neural, a cualquier edad del individuo. Porque en su diferenciación ha quedado unas células que no se diferencian, se llaman islotes neuroepiteliales de Malasaez, que se han quedado como células embrionarias allí quiescentes y no se desarrollan, en toda nuestra vida están ahí. Ahora, si yo las pongo en una placa de cultivo, les pongo los medios suficientes, soy capaz de generar una población de células. Y si esas células las cogemos de un enfermo que tiene una enfermedad genética, tenemos las células con la mutación genética del enfermo. Pues ya tenemos un modelo de células. Células con ataxia de Friedreich, de una persona con ataxia de Friedreich que tiene una mutación en el mismo gen que las personas con ataxia de Friedreich. Les ponemos un estrés oxidativo o bien le ponemos un estrés oxidativo y las cultivamos o las ponemos con otras células, porque lo queremos ver si estas células son buenas para que estas células resistan la degeneración. Entonces vamos a hacer test de supervivencia. Si estas células yo les pongo un estrés, lo más normal es que se mueran, pero ¿cuántas se mueren? Pues veré cuántas se mueren sin ponerle otras células y cuántas se mueren poniéndole otras células. Ver si hay moléculas que me permiten mejorar el balance de la resistencia a los tóxicos. Ver dentro de la célula cómo reaccionan los órganos de la célula al tratamiento que yo le estoy haciendo y cuáles son los componentes que... Debería mover mucho, eso es lo malo. Los componentes que son beneficiosos. Aquí está, el modelo celular. Un diente, la raíz, aquí hay un ligamento, se llama ligamento periodontal. Y luego hay una parte interna que se llama la pulpa. Pues bien, tanto en el ligamento periodontal como en la pulpa, en el desarrollo embrionario, unas células que al principio están igual que las neuronas del sistema, que las células que van a producir el sistema nervioso, migran y generan estos ligamentos. De tal forma que yo tengo ahí unas células que en el embrión se parecieron y se originaron en el neuroectodermo, en la cresta neural. Lo mismo que se originaron las neuronas. Por lo tanto, se parecen bastante a las neuronas. Se extraen, ya les digo, en este caso para los modelos de ataxia de Friedreich fueron 2 niñas con ataxia de Friedreich, de los dientes de leche, o sea, no, nada más que de los dientes que se están cayendo, de la pulpa. Cogimos las células de la pulpa, las pusimos en cultivo y ya teníamos células madre de la cresta neural con ataxia de Friedreich. También sirven del adulto. Del adulto se cogen del ligamento periodontal y tenemos los mismos niveles. Y crecen muy bien, tienen este aspecto en el cultivo, células que parecen fibroblastos, que es una célula que tiene ese aspecto fusiforme y que crece muy bien. Crece muy bien, enseguida tenemos muchísimas células con las que podemos trabajar. Además, queremos saber qué células tenemos, porque yo les estoy diciendo a ustedes son células madre de la cresta neural, son células de tal, pues bien, si estudiamos una serie de marcadores, que esto es una diapositiva muy complicada, nos demuestran que estas células son exactamente iguales que si yo las cogiera de un embrión, de la cresta neural de un embrión humano. Tienen los mismos marcadores que una célula embrionaria que procede de la cresta neural. Por lo tanto, tengo células embrionarias de la cresta neural. En este caso, con ataxia de Friedreich. Como son de la cresta neural,
Es decir, tienen tendencia normalmente a producir neuronas. Pues en cuanto le pongo una serie de factores que conocemos que son proneurogénicos, se convierten en neuronas. Entonces aquí ya tenemos células, neuronas, procedentes de un paciente con ataxia de Friedreich, por lo tanto neuronas con ataxia de Friedreich. O sea que tenemos modelos celulares, podemos trabajar con células madre o con neuronas. Además, modelos de enfermedad, porque tienen la enfermedad. Y no son manipulados, yo no les he metido ningún gen ni las he quitado. Tienen la enfermedad igual que la tiene el paciente. Tan parecidas a neuronas son que podemos hacer un test que es lo que se hace para sacar células madre del sistema nervioso. Cogemos una célula única, la metemos en un pocillo, dejamos que crezca sin que se pegue al cultivo y nos hace una neuroesfera. Un baloncito de células, se llama neuroesfera. Podemos hacer muchas neuroesferas y las podemos diferenciar y se diferencian distintos tipos de neuronas, lo mismo que se diferencian las neuroesferas que cogemos de las células madre del sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos un modelo ideal desde el punto de vista de lo que se puede conseguir sin mucho esfuerzo, porque lo único que hemos cogido es un diente de leche. Y además, como les he dicho, podemos ver que se convierten en neuronas. No sé si ven el punto rojo, se ve muy poco. Tengo un punto verde. ¿Qué? Está... sí. Vemos cómo tienen... se convierten algunas en neuronas, que son las células del sistema nervioso que funcionan, pero también se convierten... Se convierten en células de la glía, que es otros tipos de células en el cerebro que proceden de la misma región que las neuronas. Por lo tanto, todo esto es para hacer hincapié en que el modelo celular es muy válido. Ventajas de este modelo, mínimamente invasivo, han sido unos dientes de leche que estaban cayéndose. No simplemente el dentista le hizo el diente de leche así y lo obtuvo. Fácil de obtener, cultivos estables, muy interesantes, dando muchas facilidades y además tenemos células nerviosas con enfermedades humanas sin haber tenido que tocar para nada el sistema nervioso. Las células madre que vamos a usar para ver si son beneficiosas las células madre del adulto para este modelo de células madre con ataxia de Friedreich. En este caso hemos trabajado con dos modelos, o médula ósea o en este caso lipoaspirado. Esto es un lipoaspirado de una liposucción de una clínica de cirugía estética. Entonces, de este lipoaspirado conseguimos unas células que son células madre, que se llaman células madre mesenquimales, que son estas cosas rojas, y esto azul es el núcleo de la célula. Tienen aspecto también fusiforme, lo mismo que las otras células antes de diferenciarse, y de encima expresan los marcadores, estos que están aquí, simplemente es para demostrar que estas células que yo he obtenido del lipoaspirado, que están en el cultivo, que yo las tengo allí diferenciándose, no diferenciándose, multiplicándose, son células mesenquimales. Las podría sacar muy parecidas de la médula ósea y de otros cuantos tejidos, pero hay muchas en los lipoaspirados y hay muchas en la médula ósea. También podría sacarlas del cordón umbilical, o sea, cualquier cosa. Entonces ahora tenemos las células con ataxia de Friedreich, a las que yo les hago un estrés oxidativo y veo las que se mueren. Muchas. Podemos partir de un pocillo con muchas células, al cabo de un tiempo me quedan muy pocas. Podemos ahora hacer las células con ataxia de Friedreich, a las que les he puesto el sobrenadante, ni siquiera les he puesto las células del lipoaspirado, sino el sobrenadante, el líquido de las células del lipoaspirado, y les hago el estrés oxidativo y sobreviven. Es decir, ya aquí hay muchas más células que aquí. Pero algo más interesante, si yo a las células del lipoaspirado, que son las células madre, les hago a ellas también un estrés oxidativo, ellas no se mueren, ellas son resistentes y responden al estrés oxidativo. Pues su sobrenadante es mucho más eficaz que cuando nada es estimulado para la supervivencia. Por lo tanto, hay un mecanismo fisiológico de respuesta que lo puedo aumentar si a las células madre les he puesto un estrés oxidativo. Por lo tanto, un mecanismo que se manifiesta aquí
Las células de por sí ya están protegiéndose por su función normal, pero si yo les hago que se protejan más, el efecto es mayor. ¿Vale? Y esto está publicado ya. Y esto es los contagios, todo hay que contarlo para ser lo que es evidente o que lo que parece evidente, pues hay que contarlo. Y para que vean todos estos asteriscos, es todas estas moléculas que son de respuesta al estrés, cómo están disminuidas en la ataxia de Friedreich. Las células con ataxia de Friedreich tienen mucha frataxina, tienen muy poca frataxina porque es la mutación que tienen aquí. Esta es la cantidad de frataxina en una célula normal, es decir, en las células de la pulpa dental de una persona sin ataxia de Friedreich, y esta es la frataxina en las células de la pulpa dental de una persona con ataxia de Friedreich. Es una haploinsuficiencia, por lo tanto tiene la mitad de dosis aproximadamente. Es decir, un alelo está normal, que produce esta cantidad, y un alelo está mutado, que es la cantidad que falta. Y lo mismo que esta disminución de la frataxina, tienen una gran disminución otras moléculas antioxidantes. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros ponemos el tratamiento? Esta es la cantidad de células de la que partimos, células con ataxia de Friedreich. Le ponemos un estrés oxidativo y nos quedamos con muy pocas. Se mueren una gran cantidad y quedan muy pocas. Cuando le pongo un tratamiento con el sobrenadante de las células mesenquimales de la grasa y ya está, sobreviven más. Y cuando le pongo el sobrenadante de las células mesenquimales de la grasa, que a su vez las he puesto yo en un estrés oxidativo, todavía sobreviven muchas más. Por lo tanto, hay un efecto de alguna molécula de unas células normales que protege a las células de frataxina. Y además lo veo porque estas células se mueren activando una serie de moléculas que se llaman las caspasas en la línea de muerte celular, que es lo que está aquí en rojo. Viven porque se mueren menos, porque actúan menos, el tratamiento con las células, con el sobrenadante de las células mesenquimales, evita la activación de la vía de la muerte celular. ¿Vale? Bien, y eso lo tenemos aquí cuantificado. ¿Y qué veo en las células? Sé que no se mueren, pero no se mueren porque el efecto que está fuera actúa sobre ellas protegiéndolas desde fuera, o que ellas saben reaccionar mejor. Lo que venga de fuera hace que ellas reaccionen y produzcan más efectos antioxidantes de los que producen si no tienen esa señal de fuera. ¿Entienden la pregunta? ¿Están más protegidas desde fuera o ellas ya han recibido una señal y entonces ya se protegen ellas desde dentro? Pues se protegen desde dentro. Es decir, la señal que viene de las células de la grasa aumenta la producción de moléculas antioxidantes en las neuronas con ataxia de Friedreich y sobre todo frataxina. Y además, más si está con el estrés oxidativo. Esta es la frataxina en las células normales, además se verá por otro lado mejor, quizá que si las tratamos con el sobrenadante de las células de la grasa hay más aflatoxina, y si las tratamos con el sobrenadante de las células de grasa estimuladas, todavía más. Y así, todas estas moléculas que tienen los asteriscos significativamente aumentadas su capacidad de respuesta de las células de ataxia de Friedreich al estrés oxidativo. ¿Vale? Y esto lo hemos demostrado tanto en PCR cuantitativa como en proteína. Es decir, activamos genes de respuesta aumentados por la señal que viene de fuera, que se la envían las células de la grasa en su sobrenadante. ¿Y qué es? Pues aquí lo tenemos. Si buscamos todas las moléculas neuroprotectoras que sabemos que juegan un papel en la neuroprotección, en evitar que las neuronas se mueran, aumenta mucho en el sobrenadante BDNF. Y además se llama Brain Derived Nerve Factor, es decir, factor neurotrófico derivado de cerebro. Era más o menos, se podía prever, pero había que demostrarlo. También aumentan otros, pero el que más es el BDNF. También aumenta el factor neurotrófico y el vascular epithelial growth factor. Es decir, estos tres factores son los que lleva el sobrenadante
que probablemente son los que actúan sobre las células de ataxia de Friedrich para hacerlas resistentes. El BDNF, claramente. Esto es la cantidad de BDNF que hay en las neuronas, perdón, en el cultivo de ataxia de Friedrich después del tratamiento con un sobrenadante, comparado con la cantidad de BDNF que hay sin tratamiento con sobrenadante. Es decir, hay mucho más BDNF cuando los hemos tratado. Y además hemos visto que poniendo solo estos son QPCRs, otra vez lo mismo, poniendo solo los BDNF, es decir, aquí ya no hemos puesto sobrenadante, sino poniendo solo el factor neurotrófico, tenemos los mismos efectos. Por lo tanto, BDNF es uno de los factores, probablemente el más importante. Y además, claramente, podemos hacer un test de dosis para demostrar que el BDNF aumenta y además disminuyendo conforme vamos bloqueando el receptor de BDNF. Es decir, aquí ya no estamos poniendo algo bueno, sino que vamos a poner algo que evite la actividad del BDNF. Y conforme aumenta, ponemos el receptor, pues vemos que el efecto de BDNF, el efecto del sobrenadante no actúa. Por lo tanto, bloqueas la actividad de la molécula porque le evitas el receptor. Es decir, aquí llevas el agente, llevas la señal, pero la célula no lo oye. Pues como si no llevas la señal, ¿vale? No solo es BDNF. Si ponemos bloqueantes de otros factores neurotróficos, del NGF y del vascular, también hay reducción de efecto. Por lo tanto, el más importante es BDNF, pero hay otros que también están jugando su papel, con lo cual es bueno. Tenemos un cóctel de cosas buenas, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos qué es. Claro, la siguiente pregunta, pues vamos a poner solo BDNF, ya tenemos el fármaco. No es farmacológicamente, no se puede utilizar farmacológicamente. Los factores neurotróficos no se pueden administrar fácilmente al sistema nervioso, se tienen que administrar con pipetas dentro del sistema nervioso, su vida media es muy corta y los efectos indeseables que producen cuando tienes que poner las dosis suficientes para que tengan efectos son intolerables. Por lo tanto, no puedo usar BDNF como fármaco. Tengo que usar células que son fábricas, microfábricas de BDNF. Y en este caso, esas microfábricas de BDNF en cultivo funcionan. Pero claro, un enfermo no es un cultivo. Las células que se mueven en la ataxia de Friedrich están en unos sitios muy específicos. Y yo, si hago un tratamiento, ese tratamiento lo tengo que hacer sobre los lugares donde está la afectación de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que ir a un modelo animal. Un modelo que sea adecuado, tenemos que actuar sobre donde está produciéndose la degeneración, que podamos estudiar los resultados y que sea trasladable a la clínica. Son premisas básicas que tenemos que usar en el diseño del experimento que tenemos que seguir para demostrar si además del cultivo las células sirven para otra cosa. Pues bien, el modelo animal está hecho. Y es un modelo animal que Jackson el año pasado lo tuvo. Este es un modelo animal muy humanizado, es decir, se ha cogido y se ha hecho la mutación, realmente la mutación del gen se produce porque hay un aumento de repeticiones de la secuencia en un lugar específico del gen en humano. Pues ese aumento de secuencias del gen humano se le insertó a una especie de ratón. Y cuando dos heterocigotos de esa especie de ratón se juntan, pueden tener niños, ratoncitos, que tienen la mutación de ataxia de Friedrich humana en su genoma. Por lo tanto, tenemos el modelo, se llama así, es un nombre muy raro, pero al final es un modelo de ratón de ataxia de Friedrich que remeda la patología de la ataxia de Friedrich en humanos. Tiene ataxia y tiene lo que más me interesa, degeneración de las neuronas que sabemos que degeneran en la ataxia de Friedrich. Que están aquí. Las primeras neuronas que mueren en la enfermedad están aquí. Esto es la médula espinal, esto es el cerebro, y los nervios que salen de la médula espinal se distribuyen por el resto del cuerpo. Pues bien, en esta conexión entre el nervio y la médula espinal hay una pequeña dilatación, una pequeña bolita, que se llaman ganglios dorsales de la médula espinal. Están aquí en los agujeros de conjunción. Estos son los ganglios dorsales de la médula espinal. Las neuronas
¿Lo ven? Esto sería, si yo hago un corte así, vería la médula espinal, los nervios que salen de ellas y aquí tengo el ganglio. ¿Vale? Aquí es donde se produce al inicio la neurodegeneración de la ataxia de Friedreich. Y las neuronas de estos ganglios son de dos tipos, así, grosso modo. Unas llevan la información sensorial del dolor, temperatura, que son neuronas pequeñitas. Y otras que son neuronas más gordas, que son estas que están aquí en rojo. Esto sería una foto marcando con distintos marcadores las neuronas del ganglio. Esto es lo que se vería en un ganglio si yo lo corto y lo miro al microscopio. Pues bien, estas gordas son las que llevan la información de la posición de los miembros. Esas son las que se mueren primero en la ataxia de Friedreich. Las que nos dicen cómo está el cuerpo. Todos sabemos que si yo tengo la mano aquí detrás, yo sé que la mano está cerrada y no está abierta. Y así sé que está abierta y no está cerrada. Porque estas neuronas le dicen a mi cerebro cómo está la mano. ¿Vale? Y son muy importantes porque controlan la actividad de las órdenes motoras en las motoneuronas. Y nos permiten mantener un equilibrio. Por eso la ataxia es la primera manifestación. Perdemos esta regulación de la actividad motora sobre las motoneuronas. Bien, esas son las neuronas que tengo que rescatar. Ese es mi cultivo ahora. Mi cultivo es esas neuronas en el ganglio dorsal. ¿Cómo llevar células mesenquimales del adulto a ese cultivo? Pues eso es relativamente fácil porque sabemos que los ganglios están fuera de la médula, en las raíces de los nervios y dentro de un saco, que es el saco de la dura madre. De aquí habría un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? Si yo pongo células en el líquido cefalorraquídeo, podrían llegar a los ganglios raquídeos. Pues llegan. Y estos ya son datos del modelo de ratón. Si yo pongo células en el líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, estos son los ganglios del ratón huésped, y lo que hay verde son células mesenquimales de médula ósea que yo he metido de un ratón donante que tiene una mutación para que se vean sus neuronas, sus células, no sus neuronas, sus células se ven verdes. Se llama la proteína verde fluorescente, que es el gen que tienen las medusas para ser fluorescentes. Se lo hemos metido en un ratón, el ratón es verde fluorescente y todas sus células son verdes fluorescentes. Por lo tanto, veo que las células verdes me han poblado los ganglios dorsales. Pues ya tengo aquí las condiciones de cultivo. Ya tengo unas células que sé que producen factores neurotróficos, fundamentalmente BDNF, y unas células que necesitan esos factores neurotróficos para ser más resistentes al estrés oxidativo. Pero claro, tengo que demostrar que producen BDNF. Y esto es el BDNF en rojo, las células verdes, y estas células amarillas, quiere decir que son verdes, son células mesenquimales del ratón donante que tienen la proteína roja, que es BDNF. Y además también del growth factor. ¿Veis? Es decir, son capaces de llegar a los ganglios dorsales después de inyectarlas en líquido cefalorraquídeo y encima en los ganglios dorsales son capaces de producir factores neurotróficos. Luego el experimento está claro. Y en eso estamos. Y ya las últimas diapositivas. Estos son resonancia magnética nuclear porque, claro, yo las voy a meter en un ratón y yo quiero ver lo que hacen. Pero quiero ver lo que hacen, ahí las tenía, veía que estaban ahí. Y yo he podido ver si el ratón ha mejorado o no ha mejorado su marcha. Pero ahí eso es estático. Tengo una imagen, una foto del final. Yo quiero ver cómo he llegado a ese final. Y entonces eso se hace con resonancia magnética nuclear en ratón. Entonces aquí tengo la médula espinal del ratón. Es esta manchita gris que se ve y esta manchita blanca es las células que hemos metido, que las hemos llenado de bolitas de hierro. Y las bolitas de hierro en resonancia magnética nuclear se ven negras. Un negro intenso. Pero vas al Photoshop y lo inviertes para que yo se las presente a ustedes blancas brillantes. Pero realmente esto es negro. Y entonces se ve como en la médula, que es esto gris que está aquí, hay aquí una mancha blanca. Esa mancha blanca son las células que hemos puesto. Incluso, al sacar la aguja, se quedaron unas cuantas aquí entre los músculos. Es interesante porque vamos a ver lo que les pasa a esas, que están en un sitio donde no les tocaba estar, y los que les pasa a estas, que están aquí.
Y justo aquí al lado tengo el ganglio dorsal de un lado y el ganglio dorsal del otro lado. Esto es el territorio que me interesa. 2 días después, esas células siguen estando. Aquí tengo la médula. Ya tengo bastante menos inflamación en las meninges y siguen estando aquí. Estas son las células que hemos puesto. Y ya vemos cómo hay ramificaciones, irán bordeando lateralmente la médula y estarán intentando llegar a los ganglios dorsales, porque sabemos que llegan. Y ya a 7 días, aquí se ve como en el ganglio dorsal hay un poco de señal. Es decir, podemos estudiar más o menos, claro, estos son ratones, que eso es lo que es bueno. Yo ahora digo, bueno, pues ya creo que han llegado ahí, pues cojo al ratón, lo sacrifico, hago histología y digo, ah, pues ahí están. Y puedo hacer un seguimiento día a día de cómo las células han llegado y cómo además esas células después han mejorado la funcionalidad del ratón. Y en eso estamos ahora. Estamos intentando demostrar que esas células están ahí. Sabemos que están ahí porque tenemos la foto fija de los experimentos que hemos hecho antes, pero que las que vemos son las que están ahí, cómo se distribuyen, cuánto viven, estos son una semana, tenemos ratones de 1 mes, de 2 meses, ver cuánto dura la mejoría y poder demostrar que eso funciona en el modelo animal. Y eso es lo mínimo que es necesario para plantear un ensayo clínico en fase 1 que tiene una ventaja. Bueno, tenemos ahora otro experimento en marcha porque es lo que facilitaría mucho el ensayo clínico. Y es que estamos cogiendo células del modelo con ataxia de Friedreich para ver si también las células mesenquimales con ataxia de Friedreich tienen ese efecto beneficioso, porque se podría hacer el autotrasplante. Con lo cual mejoras mucho la complejidad del ensayo clínico, porque sería extraer las células de médula ósea, cogerlas mononucleadas y hacer una punción lumbar. Evitaríamos problemas de inmunidad, evitaríamos problemas de manejo celular. Pero tendríamos que demostrar, y en eso estamos, que las células del modelo animal son capaces, las de su médula ósea, son capaces de producir BDNF, de producir factores neurotróficos y proteger a las neuronas de su tratamiento. Y en eso estamos ahora, poniendo las bases para que se pueda hacer ese ensayo clínico. Los experimentos que están en marcha es ver hasta cuánto tiempo mejora la funcionalidad del ratón, el estudio anatomopatológico más preciso de las rutas de activación de los mecanismos protectores, demostración de los mecanismos celulares, la publicación, y eso es el paso previo necesario para que esto pueda ser propuesto como base para el ensayo clínico, que sería relativamente fácil si demostramos que las células autólogas funcionan. Sería que las propias células mesenquimales del enfermo pueden usarse con una punción lumbar como tratamiento para evitar la progresión de la ataxia de Friedreich en esto. Y esta es la gente del laboratorio que trabaja en ensayos clínicos de terapia celular, y este trabajo está hecho sobre todo por John Jonathan, por Carolina y una persona que es el contrato que nos permitió tener la fundación de la Asociación de Granada, que es Alicia, que es una técnico, que es la que está haciendo toda la anatomía patológica de los ensayos en ratón. Y muchas gracias por su atención.